Buenas tardes, hermanos, Dios los bendice. Esta es la tercera sesión de esta serie que hemos denominado la creación, la separación y la reconciliación. Y en la última parte, en la parte 2, habíamos o dijimos que el grupo que fue creado por Dios, que no existía en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento, después de la resurrección, lo comenzamos a ver, es el grupo de la eclesía o los llamados fuera. Hay un versículo que está en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y quiero leerles este versículo porque es respaldo a lo que les estoy diciendo. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aquí estamos hablando, si bien yo sé que la iglesia está en el cielo, ya aquí en Apocalipsis 5, pero sigue siendo la descripción de la eclesía, los llamados fuera, y vemos que de todo linaje y de lengua y pueblo y nación fuimos llamados fuera para venir a formar el cuerpo de Cristo, un grupo totalmente diferente, una creación de Dios que tiene que ver con la reconciliación, que es esta tercera parte, la reconciliación que el Padre hizo por medio de Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando ahorita, acerca de este nuevo grupo y de la reconciliación. Y esta reconciliación, hermanos, nos habla, bueno, quiero tratar primero lo del grupo, porque este grupo es totalmente diferente a cualquier otro grupo que hubo en el Antiguo Testamento, es decir, las naciones, los Goim o el pueblo de Israel. Entonces, el tercer grupo, que es la eclesía, los llamados fuera, es un grupo que es un cuerpo gobernante diseñado por Dios para ejecutar leyes, para formarlas, para ejecutar lo que Dios nos dio, pero la forma en la que la eclesía, el cuerpo de Cristo opera, es totalmente diferente al grupo que recibió la ley, a Israel. Y ahorita vamos a ver cómo tanto de las naciones como de Israel, todos los que salgan de ahí pueden venir a formar parte de este tercer grupo, que es un grupo totalmente diferente que nunca había existido antes. Diferente en el pacto, porque el pacto del nuevo pacto que Dios hizo, lo hizo con su Hijo Jesucristo. Fue un pacto establecido entre ellos dos, que en otro tiempo se los describiré ahí en Hebreos capítulo 1. Pero es un pacto en el que obviamente ese pacto no puede ser quebrantado porque es un pacto establecido entre Dios Padre y Dios Hijo, y ninguno de los dos lo va a quebrantar jamás por la eternidad. Y nosotros simple y sencillamente entramos en ese pacto que ellos establecieron. Pero es un nuevo pacto establecido con mejores promesas, dice la palabra. Y también, hermanos, es una forma más elevada en la que nosotros podemos pensar y caminar. Isaías lo dice, que los caminos de Dios son más altos y sus pensamientos más que los nuestros. Sí, yo lo entiendo. Y entiendo porque Dios es el Ser Supremo, el Altísimo, el Todopoderoso. Pero los caminos que Dios nos describe y su forma de pensar, una vez que nos autoriza a nosotros para recibirlo en Cristo Jesús, ahora nosotros podemos caminar en esos caminos más altos y en esos pensamientos también más altos. Entonces, con eso estoy tratando de reforzar lo que dije en la sesión número 2 acerca de que en la gracia
la aplicación o la vida cristiana es completamente diferente a como en la ley se ejecutaba. En la ley dependía de tus obras, de tu desempeño, hacías y recibías, no hacías y recibías la maldición. Por un lado estaba la bendición y por otro lado, ahorita lo escribimos, estaba la bendición y la maldición. Por ejemplo, hermanos, o sea, hablando de la bendición, en Deuteronomio 28 tenemos la forma en la que bajo la ley se hacían las cosas. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la bendición que Dios dio dependía de si tú oías la voz de Dios, vendrían las bendiciones y te alcanzarían. Pero si no la oías, dice del 15 en adelante, entonces vendrían sobre ti todas las maldiciones que están descritas en la ley y te alcanzarán. Entonces la bendición dependía de tu obediencia, de guardar la ley, y la maldición dependía de no hacer esas cosas. Por eso venían, venían al pueblo de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, la bendición ya no se recibe en esta forma. Entonces, cuando nosotros leemos Deuteronomio 28, no vamos a cambiar la escritura, pero sí tenemos que interpretar la forma en la que recibimos la bendición bajo el nuevo pacto. Entonces, escuchen esto, en Gálatas 3:13, que es el nuevo pacto, Pablo nos describe la forma en la que nosotros vamos a recibir la bendición. Dice en el 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, nos rescató de las consecuencias de esa maldición. No la quitó de sobre la tierra, pero sí nos hizo disponibles a nosotros el poder vivir sin la maldición presente en nuestras vidas, que más adelante la describimos. Pero Cristo nos rescató por un precio que pagó de la maldición de la ley. Él fue hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús, dice, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces ya no tenemos que obrar por medio de nuestro desempeño para poder recibir la bendición de Abraham, porque estamos en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, el solo hecho de estar ahí, Él nos autoriza para que la bendición de Abraham, todo lo que dicen los primeros 14 versículos de la bendición, vengan sobre nosotros. En Cristo Jesús ya fueron autorizados, hermanos. Entonces tenemos nosotros que acomodarnos y adaptarnos a esa bendición, hablándola como en el nuevo pacto se describe. Tenemos también, por ejemplo, la salvación. La salvación en el Antiguo Testamento se describe, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, dice el Mateo 19:16, dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Entonces la forma en entrar a la vida eterna era guardando los mandamientos. Pero en el Nuevo Testamento, hermanos, eso ya no es necesario, porque la palabra nos dice en Hechos 16:30, y la misma pregunta que le hicieron a Jesús, se la hicieron a Pablo, se la hizo el carcelero después de que hubo un terremoto en la cárcel y el carcelero estaba a punto de matarse porque él creía que se le habían escapado todos los presos. Sin embargo, Pablo le dijo, no te hagas daño. Y él fue y se postró delante de Pablo y le hizo esta pregunta, dice, y sacándolos a Pablo y a Silas, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Entonces, ¿hay alguna contradicción? Jesús dice, guarda los mandamientos y entrarás en la vida eterna. Y Pablo nos dice aquí, recibe al Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Habrá alguna contradicción? Obviamente que no, hermanos. Aquí la Biblia no se contradice nunca. Lo que sí vemos es Jesús contestando una pregunta que le hicieron a él bajo el pacto de la ley. Y Pablo está describiendo o contestando la misma pregunta, pero bajo el pacto de la gracia. Entonces no hay contradicción, simple y sencillamente estamos viendo en uno actuar la ley del desempeño y en el otro vemos actuar la ley del amor, que es bajo la ley en la que nosotros nos desarrollamos como cuerpo de Cristo. Ahora, tuvo que haber una reconciliación porque había una enemistad. En Efesios capítulo 2, les voy a leer del 14 al 18, se nos explica esta enemistad que había entre Dios y la humanidad por causa del pecado. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, Israel y las naciones, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, ahí está, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos, Israel y las naciones, los gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que había entre Dios y la humanidad, por causa del pecado. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a las naciones y a los que estaban cerca, a Israel, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces aquí se nos está describiendo que este nuevo grupo está formado tanto de los gentiles como de los judíos o de Israel, de los que salen y reciben a Jesucristo como su Salvador. Pero el nuevo grupo tiene diferentes ordenanzas, diferentes mayores promesas y tiene formas de caminar distintas a los otros dos. Bien, entonces con esto ya podemos ahora saber que fuimos redimidos. Eso lo podemos encontrar en 2 Corintios 18. No, eso lo podemos encontrar en Colosenses, en el 1:14. Déjenme ver si lo escribí, a lo mejor no lo escribí, sino aquí lo busco. En Colosenses 1:14 se nos dice que nosotros fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y la redención no es más que el rescate que Dios hizo por nosotros, pagando un precio para sacarnos de la esclavitud. ¿Ok? ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la Biblia lo llama propiciación. Y la propiciación, hermanos, viene descrita, hay varios lugares, pero uno de ellos está en Primera de Juan. Déjenme ver dónde lo tengo, eso. Lo busco en Primera de Juan, capítulo 2. En el versículo 2 también, en 1 Juan capítulo 2, versículo 2, se nos habla acerca de esa propiciación. Dice, y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La propiciación, hermanos, se puede definir como el apaciguamiento, el hacer la paz de una ira divina, por medio de un sacrificio sustituto que fue Jesús. Entonces Jesús fue la propiciación que Dios envió para hacer la paz,
pagando un precio, poniendo a Jesús como un sacrificio sustituto para que nosotros no tuviésemos que morir. Ahora, vino la reconciliación, sí, por causa de esto, y esa reconciliación también hay varios lugares, pero el que les quiero dar a ustedes es el que está en 2 Corintios 18 y 19, y dice, esa reconciliación dice, y todo esto proviene, es el apoyo, es el respaldo de que Dios nos reconcilió con Él. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces ya hubo una reconciliación, hay una paz que ya se estableció, pero esta paz, hermanos, no es la paz como una ausencia de guerra. No es la paz que nosotros conocemos como, bueno, pues ya no estamos peleados, ya hay paz. No, no se refiere a esa paz, porque en Mateo 24 se describe, Jesús mismo describe que habrá guerras y rumores de guerras, sediciones, y se levantará nación contra nación, y pueblo contra pueblo, o tribu contra tribu, habrá sediciones. Entonces, ahí no hay paz, yo no veo la paz. Y de hecho, Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 34, dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Ahí está, no vino a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Entonces, ¿a qué paz se está refiriendo? Cuando en Lucas capítulo 2 nos dice, déjenme ver si lo puse en algún lugar, en Lucas capítulo 2, dice, son los ángeles, los pastores que estaban en la tierra, y les voy a leer desde el 8, y dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto servirá por señal, ya les dice cuál era la señal, y dice, y repentinamente apareció con él ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Entonces, ¿a qué paz se está refiriendo aquí Lucas? Porque obviamente ya vimos que no es la ausencia de guerra, se está refiriendo a otra cosa. Bueno, la paz es porque había una enemistad entre Dios y la humanidad, y esa enemistad era por causa del pecado. Pero una vez que Jesucristo vino y fue anunciado que ya estaba en la tierra, entonces la paz de Dios entre Dios y la humanidad se estableció. El sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba en la tierra. Y en lo que a Dios correspondía, hermanos, el asunto del pecado quedó totalmente solucionado entre Dios y la humanidad. Que tenemos que seguir renovando nuestra mente, que tenemos que seguir caminando en la gracia para caminar en acuerdo con lo que Dios nos describe en su victoria, en la victoria de Jesús. Sí, estoy muy de acuerdo con eso. Pero el asunto del pecado entre Dios y la humanidad quedó totalmente resuelto. Ya no es un asunto que Dios vaya a venir y diga, no te puedo recibir porque todavía hay pecado en tu vida. No, hermanos, eso quedó solucionado en la cruz y pagado. Él es la redención por nuestra sangre, con su sangre, el perdón de pecados. Y lo que quiero hacerles
de cierta forma lo que quiero traer a memoria es en Génesis 22, Dios estaba cumpliendo lo que describió ahí a través de Abraham en Génesis 22, 7, cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Dice en el 7 y en el 8, dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? No lo veo. Veo la leña y veo todos los utensilios, pero ¿dónde está el cordero para este holocausto? Y Abraham le dijo, respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, es una promesa, no voy a entrar mucho en eso, pero es una promesa profética que Dios estaba anunciando que Él sería el que proveería el cordero finalmente para redimir, para rescatar del pecado a toda la humanidad. Ahora, leyendo ese versículo es donde podemos nosotros establecer que finalmente después de 4,000 años, haciendo referencia a Lucas 2, cuando vino la paz, es donde Dios estaba después de 4,000 años trayendo aquello que comenzó con Adán, con la infracción, la violación de ese único mandamiento, y ahora después de 4,000 años había formado y completado a Jesucristo y anunciado proféticamente a través de los hombres que el Cordero de Dios sería instalado en la tierra y que vendría la paz sobre la tierra. Así que es lo que estamos viendo, la reconciliación estaba totalmente terminada en Dios y hermanos, hay un versículo que es conocido por todos, tal vez es el que conozcan más en las iglesias, que es Juan 3:16. Y este versículo, quiero que lo escuchen bien, dice que de tal manera amó Dios al mundo, no a las denominaciones, no a ciertos cristianos, no a los que caminan correctamente siempre, no a los que no se equivocan seguido, no a los que no dicen malas palabras, ni a los que ellos tratan por su desempeño de merecer a Dios. No dice eso. La palabra dice en el versículo que de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya estaba en la tierra, porque en lo que a Dios correspondía, en lo que a Dios respecta, la obra y la finalización de la enemistad entre Dios y la humanidad estaba totalmente resuelta. ¿Todo el mundo es salvo? No, todo el mundo no es salvo, pero todo el mundo tiene disponible a Él el decir, Jesús, te recibo como mi Salvador, y asunto terminado, recibe el regalo gratis que Dios trajo por medio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros apuntamos el dedo y decimos, no eres digno, esto, porque has fallado, tienes que quitarte esto, tienes que quitar todo el otro, bueno, es correcto, hermanos, tratar y examinarse a uno mismo y por medio del Espíritu Santo y la renovación de la mente, que es lo más importante, porque lo más importante para el mundo es nacer de nuevo, pero lo más importante para un cristiano es la renovación de la mente, para poder caminar en los caminos de Dios y en los pensamientos de Dios. Pero cuidado, porque apuntar el dedo a una persona y decirle, si no te quitas esto, si no haces esto, no eres digno de Dios, estamos viniendo contra la provisión que Dios dio en Cristo Jesús. En Él tenemos la provisión total y en la siguiente sesión comenzaremos a ver la obra terminada en Jesucristo y lo que nosotros tenemos que hacer para tomar posesión de todo aquello que Jesús nos dio. Bajo la ley, estás bajo tu desempeño, estás bajo ciertos estatutos y exigencias de, si quiero alguna vez ver
el bien de Dios tengo que hacer todas estas cosas, pero bajo la gracia estamos dirigidos por el Espíritu Santo a recibir lo que Jesús ganó y le costó en la cruz para darnos a nosotros por su buena voluntad. Así que nos vemos en la siguiente sesión y estaremos explicando cómo tomar posesión de todo aquello que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Bendiciones, hermanos, y nos vemos en la siguiente sesión muy pronto. Dios los bendice. Amén.